Hoy, pues tanto la institución como el Departamento de Enseñanza de la Jurisdicción Azcapotzalco tiene el honor de haber invitado a la doctora Gloria Loera Romo. Ella es médico familiar, pues con mucha experiencia en cuestiones administrativas, fue jefe de enseñanza, muchas cosas. Y pues nos hace el favor de venir a compartir su experiencia. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí y espero cumplir con las expectativas que el doctor Jorge Gilberto Cruz Carreón me da. Pero es para mí muy importante agradecer desde luego al doctor por su invitación para participar en la presentación del tema Fundamentos de Medicina Familiar, y también es para mí un honor hacerlo en la Escuela Superior de Medicina. Les explico un poco después por qué, y guárdenmelo por favor, se los voy a preguntar, por qué es importante para mí del Instituto Politécnico Nacional. Y finalmente me siento orgullosa de estar con los pasantes en servicio social de la licenciatura de médico cirujano y partero. Ustedes no me conocen, como me llamo Gloria, me gustaría que se quedaran con el nombre de Gloria, nada más. Cuando el doctor Cruz me hizo la invitación, tardé un poco en decir que sí, en aceptar o no. La invitación, finalmente dije, sí quiero. Y entonces, cuando me manda los contenidos temáticos, los objetivos a desarrollar, le puse en un mensaje, no, por favor, ¿cómo eso? Y bueno, piénsalo, analiza si te gustaría, no hay problema, somos amigos de muchísimos años, como él lo manifestó, y no solamente amigos, sino compañeros de trabajo, y ambos nos conocemos nuestra actividad y sabemos por dónde nos hemos desarrollado, cuáles son nuestros planteamientos. Y cuando me dio la oportunidad, dije, bueno, a ver, empecé a preguntar alguna serie de cosas, edades, sexo, cuáles eran las cuestiones en las que podía hacer este planteamiento. ¿Y por qué? Porque no tengo contacto con jóvenes. Y acepté porque dije, alguien va a dar el tema. Y lo va a dar probablemente como a mí no me gustaría que lo dieran, porque tienes que darlo, porque en el compromiso hacia la medicina familiar tienes que hacer algo por ellos. Y tiene que darle a alguien que disfrutó la medicina familiar, que no la padeció, que fue por convicción y no porque no me quedaba otra opción. Y les comparto con orgullo, y espero que no sea con soberbia, sino con orgullo, de que yo me encontraba en el Hospital General siendo pasante, y entonces me pregunta un compañero, ¿les puedo decir en dónde caminaba? Oye, ¿qué especialidad vas a hacer? No tengo la menor idea. Me gusta, y no hay la especialidad que tenga todo lo que me gusta. Y entonces me dijo, claro que sí hay. Dime cuál es. Se llama medicina familiar. Y yo dije, a ver, explícame, ¿de qué se trata la medicina familiar? Y entonces me hizo el comentario acerca, me gusta verle los rostros, no veo a la chica, me gusta que me vean porque quiero que vean en mí lo que es la medicina familiar. Y entonces dije, la tomo. El doctor no me dejará mentir. Para ingresar en 1983 a la especialidad de medicina familiar, tenía que competir con las demás especialidades
para tener el derecho de entrar a medicina familiar. Mi primera opción, medicina familiar. Mi segunda opción, medicina familiar. O sea, no hay de otra, quiero ser médico familiar. Y tuve la grandísima suerte de estar en hospitales, inicié en Mérida y después, por cuestiones personales, pedí pasar a Cuernavaca, Morelos. Pero en los hospitales en los que yo estuve, tuve la excelente fortuna que no muchos médicos familiares tuvieron, y menos en la actualidad. Se trató de lo siguiente. Resulta que es un hospital general con una unidad de medicina familiar pegada, juntos. Y entonces, y no había otras especialidades, sino solo era la especialidad de medicina familiar. Y los pasantes también rotaban, pero nosotros éramos los residentes. Nosotros participábamos en la atención de parto, en los procedimientos quirúrgicos, de ojo, de apéndices, de lo que se les ocurra. Y eso te da una visión y dices, wow, esto es exactamente lo que yo quiero hacer. Estar tanto en este ambiente como en este ambiente y moverme en función de las circunstancias. Y tengo gratamente la satisfacción de compartir que de repente te voceaban, o sea, salías de las guardias fumigada, en calidad de, ustedes ya lo saben, ¿verdad? En calidad de lo que se les ocurra. Incluso tengo una anécdota muy simpática. Y quiero hacerlo didáctico porque no los voy a abrumar con esta larga introducción, pero que es esencial para que sepan por qué estoy aquí. ¿Para qué estoy aquí? Porque aquí, yo no sé si ustedes va a ser un secretario de salud, un tomador de decisiones, un presidente, un diputado, un senador, no lo sé. Pero yo pongo mi compromiso con la medicina familiar. Y entonces, gratamente, un día, por ejemplo, le digo, tuve una guardia, juro que no miento, ni tampoco exagero, 52 partos, no me acuerdo cuántos legrados, no me acuerdo cuántas cesáreas, no me importa, pero con 52 partos, que yo atendí. Y tenía camazos y tenía todo lo que se les ocurriera que se le puede tomar. Y entonces al día siguiente, porque no hice lo del Apgar y no hice la medición y porque no les puse las notas y porque no le di y me voceaban. Y mi apellido es Loera. Doctora Lofue, favor de presentarse al servicio de ginecobstetricia para y ya. Doctora Loé, ¿sería tan amable de presentarse? Y yo voy por el pasillo del hospital con un médico internista, el mejor médico internista del hospital y de Morelos, el mejor. Era delgadito, bajito, chiquito, y me dice, voy toda trágica. Bueno, ahora me pasó. Y lo único que me falta es que me orine un perro. Y entonces, adentro del hospital, directo, a mí viene un perro. Dije, no, y me le colgué y dije, no puede ser, me vas a romper la columna, no. Era más delgada, pero de todas formas, él era más delgado. Entonces, dije, no, después de esto, porque era trabajar. Pero tener la satisfacción de, doctora Loera, a favor de presentarse a quirófano, y entonces, oiga, estoy en la consulta. Sí, pero espérate tantito. Tu paciente dice que no le atiende el parto nadie más que tú. Doctora Loera, tococirugía, perdón. Doctora Loera, a favor de presentarse a quirófano. Espérame tantito, estoy en esta cuestión. Su paciente dice que usted es el que entra a la cirugía de su procedimiento. Usted, si no la ve, no se deja operar. Y así
y tenía actividades en sus casas y hacía cuestiones de medicina preventiva, una cultura que forma parte de un todo y que tiene, no solamente es la mitocondria, sino es un todo que se modifica en función de sus circunstancias y de su contexto histórico. Bueno, ya como pueden dar, se me da mucho lo de hablar. Espero que la introducción haya funcionado. Y como sé que las nuevas técnicas didácticas dicen no más de 8 minutos y yo ya me excedí, entonces les quiero preguntar, ¿cuál es el tema que vamos a dar? ¿Se acuerdan? Ajá, tramposos, ya vi la mirada. ¿Perdón? ¿Dónde estaban? No se acuerdan. ¿Podría subirlo? Obviamente, fundamentos de la medicina familiar. Fundamentos de la medicina familiar. ¿Y qué hablé en la introducción? Fundamentos de la medicina familiar, visto desde un médico familiar que se movió para bien o para mal, desde el primer nivel, desde segundo, desde tercero, desde donde les guste. Lo que se les ocurra, fui como médico familiar. Así es que cuando alguien les diga que un médico familiar no tiene cabida en los altos mandos, no se lo crean. ¿Me conociste que me movía en altos mandos? Y puedes hacerlo si tienes congruencia con lo que haces, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes saben los objetivos propuestos? Tienen un programa, ¿no?, donde saben qué va a haber en la plática. Veo manos, por favor, señores. Manos, ¿cuántos saben los objetivos? Gracias. Si así van a estar presentes en la vida, permítanme decirles que la vida los va a sorprender una y otra vez. Y permítanme decirles que las oportunidades, uno tiene que estar preparado para aprovechar las oportunidades. Sé que ustedes son de grandes experiencias, que viven el momento y primero está la diversión y una grata experiencia y no piensan en el futuro. Pero el doctor manifestó algo que yo se los voy a recalcar. Al fin vieja, fuera de onda, o de como se le llame ahora, créanme, tiene 800 años que no tengo contacto con jóvenes, bueno, no 804 años. Bueno, ¿serías tan amable? Gracias. ¿Cuáles son los contenidos sugeridos por sus autoridades académicas? Les puse número porque era una forma de yo considerar el orden en el que iba, orden lógico en el que lo iba a abordar. Para mí, aunque viene la pregunta después, es la familia como objeto del médico. Me interesa su opinión. ¿Es importante que el médico tenga información respecto a la familia? Y ahorita me lo van a decir, o sea, vi muy pocos sí y escuché menos todavía, o sea, vi pocos aseveraciones. Incluso hay una chica que está entrando con Morfeo. Por favor, no la estoy viendo, desde luego que no, pero por favor necesito que esté más aquí, independientemente de que hayan salido de guardia, porque para mí esto es importante. Y el segundo, concepto de medicina familiar. Tercero, elementos esenciales de la práctica de la medicina familiar. Integralidad, continuidad y enfoque de riesgo. Si quieren, se los doy. Si quieren, no tengo nada oculto aquí. Alguien lo toma, hace su impresión. Como no sabía cuántos iban a venir, dije,
no lo puedo hacer así, ¿ok? Pero si quieren, para que estemos en esto, se valen preguntas. Yo incluso le dije a Jorge y a la cámara, si los veo muy dormidos, los voy a levantar a hacer ejercicio, ¿eh? Entonces, ¿serías tan amable? ¿Cuál contenido académico me recomiendan para introducirlos? Yo puse, ya les dije, la familia como estudio del médico. De todos los grupos sociales, la familia es considerada como la organización de individuos más representativa e indivisible de una sociedad, al ser mucho más que una unidad jurídica, social y económica. Para México, en México posee un entorno social muy familiar. ¿Sigue siendo esto válido? ¿Sí? ¿Para todos? ¿Sí? En el que se vive en la comunidad, que genera un tejido social propicio para la interacción con las instituciones que establecen y se fortalece la comunidad y la sociedad. Entonces, si ustedes se lo llevan, lo que se lleven para ustedes de esta sesión, pero además lo llevan a su vida cotidiana, con quienes se relacione. Solamente el enfoque es en la familia, pero con quien se relacionen será importante que establezcan el vínculo. ¿Quieres sentarte aquí? No, está bien. Gracias. Por favor. En la familia mexicana el individuo tiene un significado en el que encuentra su sentido de pertenencia. Incluso ni siquiera lo encuentra en México, ¿o sí? A mí me pueden decir algo de mi Santa Madre, y bueno, algunos no saben qué pasa. Y hay una serie de actividades que, por ejemplo, no sé si sepan que a Guzmán Loera, cuando lo iban a hacer preso, la gente salía a las calles y decía, por favor, no lo metan a la cárcel. Él nos hace más que lo que hace el gobierno. Entonces, tenemos que ver las cosas. Luego, en la familia mexicana el individuo tiene un significado en el que se encuentra su sentido de pertenencia, y es por eso que la familia ha sido considerada como el grupo social más importante para influir en el cambio. Y aquí aplica lo que Gandhi dijo. ¿Saben todos quién es Gandhi? Es alguien que creyó que tenía convicción, que se comprometía con sus objetivos y en su ser modificó y hizo grandes logros. Eso mismo cualquiera de ustedes puede hacer si se compromete con lo que hace. Yo no sé, les repito, si aquí me encuentro con un Gandhi. Es que tenemos que funcionar en el terreno en lo que sí tenemos armas. ¿Él qué armas usó? Su inteligencia, su creatividad, su compromiso, su voluntad de hacer. Ok. Hasta ahí vamos a dejarlo. Quiero que se reúnan en grupos de 5 personas, voltéense. Quiero que me den una definición de familia, porque si nuestro estudio va a ser a partir de familia, necesito que me hagan su definición de familia, porque la medicina no es lo mismo, ¿sí? La medicina familiar es mucho más que la definición de familia. Implica muchísimo más que ser médico general. Así es que vi a algunos de ustedes que buscaron la definición en internet. Excelente. Las definiciones, los conceptos, los tienen a la mano y es maravilloso. Lo que yo les vengo a presentar
es la realidad de la medicina familiar. Las fortalezas de medicina familiar, las oportunidades que tienen, y se los quiero dar como si ustedes fueran médicos generales con un enfoque de medicina familiar. No les va a sobrar, les juro que no les va a sobrar esa visión. Aprovechar las oportunidades cuando las tengan. Pero también quiero mostrarles cuáles son las realidades y cuáles son las amenazas. Pero yo no me voy a enfocar a la medicina familiar, que ya verán si nos da el tiempo, en una parte donde yo les describo con un poquito de, no sé cómo sea, la situación actual del médico familiar y del médico general. ¿Ok? Entonces, escucho versiones, las que quieran. Por favor, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo para ser secretario de salud? Oh, excelente, gracias. Dígame usted, señor secretario. La conclusión que una familia era un grupo de individuos con lazos que pueden ser consanguíneos o no, que comparten su entorno biopsicosocial. Es una definición, es una de las definiciones y perfectamente, pero es... ¿Algún comentario? ¿Quién hace algún comentario al aspecto de biopsicosocial? Gracias, secretario. De salud, de salud. ¿Quién? ¿Qué significa biopsicosocial? ¿Qué significa la palabra bio, psicológico y social? Porque ustedes no se quitan lo biológico y lo social cuando están con, o se lo quitan al paciente cuando lo están atendiendo. Gracias. ¿Se lo quitan? Por favor, despierten neuronas. Hagamos ejercicio con las neuronas. 1, 2, 3. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Es viernes. Es viernes. ¿Sí? Ok. Biológico, psicológico y social. ¿Cómo se quitan esa integralidad que forma parte de ustedes? ¿Cómo se quitan sus aspiraciones, sus expectativas, sus anhelos, su todo? ¿Cómo se quitan lo que sea que les esté pasando en su vida? Por favor. No puedo partir si alguien no me dice qué significa biopsicosocial, porque si después de esto lo demás está verdaderamente así como para... ¿Ok? ¿Nadie? ¿Yo elijo? Me encantas. Podría ser, bueno, en referencia a un todo, un conjunto. Biopsicosocial corresponde propiamente al entorno biológico, que corresponderá a la parte física, la parte psicológica, que es obviamente la parte mental, la parte de lo que aspira a ser, y la parte social, que será como el conjunto de relaciones que tienes con el exterior. Entonces, biopsicosocial hace referencia propiamente a la integralidad, a la función del todo como un todo realmente, que no puede ser partes separadas. No puede ser, aunque yo vea la mitocondria, aunque yo sea, porque sí los hay, el especialista de la falange distal del índice. Hay especialistas tan especialistas en esta articulación. Ok, vamos a poner algún ejemplo. ¿Quién me quiere poner un ejemplo de la guardia que tuvieron? Uno, chiquito, por favor. Para entrarnos, para que vean cómo el paciente llega con sus expectativas. ¿Nadie? Están pasando por el servicio social de ¿Nadie? Tú dime. Dime algo, un ejemplo, el que sea. ¿De alguna paciente, cualquiera? El que quieras. No estoy juzgando, no soy la experta, déjenme decirles,
déjenme decirles algo. Les dije que me tuvieran presente porque era para mí importante el haber dado la clase acá. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Híjole, no, pero no, les dije que me lo recordaran. Nunca tuve clases en el Politécnico, pero una campaña política, una decisión política hizo que todo lo llevara en la universidad, nada más que el título es del Politécnico. Mi especialidad de médico familiar es del Politécnico y en el Politécnico ahora no tienen la especialidad de medicina familiar. ¿No es una incongruencia? Los contenidos no se los dieron. Díganme, ¿en qué parte de su carrera les hablaron de esto? No es una incongruencia que yo tenga un título de médico familiar, de la especialidad de médico familiar, y nunca tuve nada que ver con el Politécnico, nunca. Fue una decisión política. Y estoy aquí agradeciendo. ¿Qué les parece? No es una incongruencia que una institución de la que yo tengo un título, porque para darles la clase, a ver los planes de estudio, para ver sobre qué fortalezas tienen, sobre qué voy a platicarles, qué ya conocen, para, en base a lo que conocen, trabajar con lo que ellos han vivido. Y tómala. Ups. No. Como estudiantes, no. Bueno, vamos a ver la especialidad de medicina familiar, porque si hay una especialidad de medicina familiar, entonces yo de ahí hay expectativas para ser especialistas en medicina familiar. Ups, no está la especialidad. Y yo digo, ¿y mi título? Ahora sí, hablemos, por favor, mientras más activos, porque es bastante árido. Ya les dije que cuando Jorge me hizo la invitación, yo dije, ese tema, si yo me tardaba meses en uno solo de los objetivos, en uno. Y ahora sintetízales todos, la esencia de la medicina familiar en unas horas. Y me dijo, en 2 horas, dije, espérame tantito, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y por eso dame más minutos, ¿ok? Por favor, un ejemplo, el que quieran. Quiero diálogo, por favor. Me viene una paciente femenina de 49 años de edad, la cual viene a su consulta mensual para el tratamiento y control de su diabetes mellitus, porque es parte de donde estoy en el servicio social, ¿no? Crónico degenerativos. Entonces viene a su control mensual. La paciente refiere que ha tenido dolores de cabeza, se marea cuando le preguntamos lo subjetivo, y que aparte se levanta sudorosa. Entonces nos vemos su hoja de control y vemos que en el ayuno tiene hiperglucemias y postprandiales también. Entonces ya observamos a la paciente y ella nos dijo cómo estaba, y vimos que ella estaba cumpliendo criterios, porque también le pedimos en la hojita que tome glucosa en diferentes turnos de la mañana, ¿no? Diferentes turnos, ya sea en ayuno, antes de la comida, 2 horas después de la comida, etcétera, 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 y a las 3 de la mañana. Entonces ella presentaba unas hipoglucemias muy fuertes en la madrugada y la estaba compensando con hiperglucemias en ayuno. Entonces ya nosotros vimos que tenía un efecto llamado efecto Somogyi, y ya le ajustamos la insulina, no sé, se la cambiamos a 1025 y ya se fue contenta de consulta. Ah, ok. Estás hablándome de qué parte de la paciente femenina de 49 años. Para empezar, la femenina tiene un nombre. Y en medicina familiar decíamos, mi paciente Agustín Chirino tiene esto. Y era muy fácil que yo me acordara de doña Cuquita, o de doña Mari, porque yo veía a doña Mari, a su familia, la veía en su contexto, conocía su casa, conocía su forma. La veía en algunos casos, doña Mari la veía hasta su muerte. Por cierto, se murió el fin de semana y dijo, yo necesito que la doctora firme mi acta de defunción. Mi doctora, su petición es, ella va a firmar mi acta de defunción. Y llegó el lunes, doctora, ni se cambie, tiene que ir a hacer un acta de defunción. Pero, doctora,
acta de defunción. Pero, dime nada más, no, murió el viernes. ¿Y? Pues que dijo la señora que usted la tenía que hacer su acta de defunción. O sea, no era femenina, por lo tanto, la interacción se da en otro ámbito. Y cuando te dice cefalea, tú no solamente te habla de una hipoglucemia. Cuando te dice diaforesis, cuando te dice hiperglucemias, ¿qué te habla? Y a las 3 de la mañana medirse la glucosa. Bueno, si eso no afecta sus cifras de glucosa, que a las 3 de la mañana me esté levantando y que haga ciertas mediciones, y si yo no contemplo eso, su aspecto psicológico, cómo está influyendo en su enfermedad crónico-degenerativa, será difícil que yo logre un control si no la veo integral. Piénsenlo ustedes, todos están muy jovencitos, todos. Pero piensen ustedes que tú eres el masculino, número de afiliación tal, de un montón de números, y que además el médico escribiendo. ¿Quién se cura? Si no pertenezco, si no tengo un significado, si no soy alguien para nadie. Si soy un número en la carrera, si soy un voto en las candidaturas, díganme cómo pueden desarrollarse sanamente ustedes como médicos. Una estrategia que funciona. Cuando vean un paciente, empiécenlo a hacer leyendo. No tienen que tener el expediente y leer qué dice de ella. Si ustedes empiezan leyendo y se imaginan lo que en su mente lo ven, aplíquenlo para lo que quieran. Entonces las personas no van a ser uno más. Van a tener una característica con la que ustedes pueden interrelacionarse. Y entonces si se pierde el expediente, si nada, y si ustedes aprenden a leer su lenguaje corporal, porque eso lo vemos en medicina familiar. Aprender aspectos sociales, culturales, de política, a entender el entorno del individuo. Y entonces a saber, híjole, esta persona viene por incapacidad. Pero ¿cómo le hago para no tener un conflicto? Porque mañana me la voy a encontrar. Esta viene con el mismo problema de hace chorrocientos años y no le da resolución. ¿Qué técnica aplico? Y entonces, ¿qué va a pasar si ustedes llegaran a trabajar en donde trabajen? No me importa, imagínense lo que les está platicando. Por eso puedo quedarme con las cifras, con las medidas, porque mis expedientes están aquí. Porque veo el lenguaje, porque escucho sus palabras, porque escucho no solamente al laboratorio, porque vinculo los resultados con los hechos. Vinculo, oye, es que tiene, no sé qué cantidad se les ocurra, y la veo así, dices, algo está mal. ¿Ok? Bueno. Salud. ¿Me ayudarías? Pasemos a otro tema porque ya nos vamos, créanme, era importante, ya nos vamos a ir más rápido, pero necesito su participación, no sé, estaba más acostumbrada a otra actividad más intensa. En 1948, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se estableció: familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Por qué lo presento? Es muy simple, pero díganme qué grupo de familia ahora está fuera de eso. ¿Cuál es el estereotipo de familia? El que vemos en la televisión, en lo que vemos en los anuncios, en lo que vemos la mercadotecnia. ¿Cuál es el estilo de familia estereotipado?
Y a veces perrito. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes cumplen con el perfil sin que me digan detalles? Porque hay algunos, yo no sé por qué, para algunos es vergonzoso ser un tipo de familia que es perfectamente normal. La familia es elemento natural. No me importa cómo sea tu vida. En esta sociedad vivimos en familia y en todas las sociedades viven en familia que tienen fundamentos y actividades totalmente diferentes, pero que son válidas. Y si yo no conozco esto en México, pues ¿cómo voy a entender a la familia de qué les gusta? ¿De India? ¿Qué les gusta ahí en China? Las familias es los hijos con la mamá y los papás son como tíos. Aquí también pasa eso. ¿Cuántos millones de mujeres son madres solteras? Chorrocientas, ¿verdad? Y entonces, si yo no toco este aspecto de que es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado, ¿hay algún artículo de la Constitución Política de los Estados de México? Iba a decir todo el nombre completo, pero ¿hay algún artículo que relacione la salud con los mexicanos? Un artículo, se puede ver, ¿Cuál? ¿Cuál, mi reina? No. Este es de la salud, pero es que de familia no sé si tengan. El cuarto y el 123. 123, ¿ok? ¿Perdón? No lo estoy inventando, ¿eh? Y el Seguro Social también tiene. Bueno, por favor. Es importante señalar que el concepto de familia es un constructo. Yo, hablándole de familia, aunque vivo en ella, no sé qué es una familia. Y no me quedé en la definición que dieron, que dio el secretario, porque lo voy a trabajar después. Pero, ¿qué es un constructo? ¿A qué les suena? No me importa que sepan el significado. Lo que me importa es que interaccionen, que se atrevan a analizar y que las palabras tengan un significado. Porque quien escribe, traduce lo que ve. ¿Qué es un constructo? Yo agarro y pregunto. Pues una construcción, ¿no? Como una unión de cosas. Me parece bien. Y la construcción, si voy a partir de esto, no estoy diciendo que exactamente sea así, pero voy a tomar lo que me den, ¿sabe? La construcción, ¿todas son iguales? ¿De qué depende el constructo o de qué depende la construcción? Pues de la unidad, El material. Más fuerte, porque ¿oyeron allá? Del material, la calidad con la que se hagan las cosas. Los cimientos, la fortaleza de los cimientos. El para qué se quiere, en la zona en que esté construida, o sea, el hombre y sus circunstancias. Y entonces será tan infinitamente abierto a toda opción que incluso de invención reciente. ¿Por qué digo de invención reciente? La palabra familia, ¿cuántos años tiene? Que además venía, alguien buscó al internet qué significa famulus. ¿Perdón? No, esclavos. Era el amo de los esclavos. Y hay otras definiciones que tienen que ver con salud, con familia. En México tenemos también una palabra
que habla de familia, los que viven juntos en un mismo lugar. Entonces, es una invención reciente y que puede desaparecer al ser una figura efímera. ¿Sí o no es una figura efímera? Y más en esta época. ¿Cuántos de ustedes están casados? Oh. Entonces no se parece nada a la definición que dio el doctor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están arrejuntados? Tampoco. Entonces, ¿son hijos de mami y papi? Todos. Y entonces ahí están viendo cómo se construyen las familias en función de las circunstancias que están viviendo los individuos y de su contexto. ¿Cuántos viven solos? Yes. ¿Qué implica el que quiera? ¿Qué implica vivir solos? Responsabilidad. Administración, orden, organización, disciplina, compromisos, bla, 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 bla. ¿Y por qué ahora son tan pocos? Yo a mi hija le dije, ¿qué pasa ahora en los jóvenes que la familia no cumple el perfil de decirles, como a los pajaritos, ¡cling!, a volar? Bueno, ¿pero son igual parte de una familia? Los que viven solos y los que viven acompañados y los que viven arrejuntados y los que... ¿Ok? Entonces, efímera y transitoria. La familia es un proceso dinámico, activo, que se reconstruye, que se actualiza, que si yo no estoy consciente del proceso, no puedo identificar las crisis. Y no les estoy diciendo que vayan y pregunten y a todos les hagan su APGAR familiar y a todos les hagan su de, ay, te veía un poquito triste, entonces tienes que tener algo en la dinámica familiar. Y si no lo tienes, oye, la teoría dice, psicológica, dice que los de cáncer se mueren de cáncer porque tienen un patrón psicológico que tiene que ver con rencor y todo eso. Ah, no, no lo tengo. Entonces lo tienes reprimido. Pero tienes que apegarte a lo que dicen los libros. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado eso? Ah, no, espéreme. Yo estoy controlando muy bien a mi femenina de 49 años y a usted no le tiene por qué salir esto porque el libro dice que esto es así. ¿Sí o no? Ok. Repito otra vez. Es importante señalar que el concepto de familia es un constructo de invención reciente y que puede desaparecer al ser una figura efímera y transitoria. Entre los modelos clásicos, mamá, papá, hijitos y a veces el perrito. ¿Ok? Y los que están apareciendo actualmente, ¿cómo cuáles están apareciendo actualmente? Monoparentales. Monoparentales, que son... Madres solteras, padres solteros. Y son un montón en México, riciertos, ¿verdad? ¿Y hay otro tipo de familias en la actualidad? ¿Cómo cuáles? ¿Se les permite casarse? ¿Tienen derechos en las instituciones? Y es perfectamente normal. ¿Pueden adoptar? Ah, claro que sí. Por eso necesito que ustedes conozcan que como médicos generales, porque uno de los grandes problemas por lo que la medicina familiar fue porque mezclaron a médicos generales con médicos especialistas. Pero como eran más los médicos generales y éramos pocos los especialistas, ¿qué creen que pesaba más en los resultados? ¿Qué se imaginan?
el médico general. Y si el médico general no tiene ni idea de lo que es lo que el médico familiar hace y de la importancia de todo lo que hace un médico familiar y la trascendencia, todo el sector salud en México, ¡cluac! Porque todos quieren ser, a ver, ¿quiénes de ustedes quieren ser especialistas? Ok. Gracias. Me encanta. ¿Y el resto quiere ser médico general? ¿O quiere ir a otra área? ¿Tú quieres ser especialista? ¿Te servirá esta plática? Pues para el momento sí. Me acabas de dar, mira, 28 años de decirme, doctora, qué maravillosa es usted. ¡Wow! ¿Cuál es su especialidad? Médico familiar. ¿Perdón? Sí, señor, me gané el honor de trabajar en la Academia Mexicana de Cirugía y en la Academia Nacional de México, siendo médico familiar, ¿cómo ve? Pero yo estoy diciendo de la plática para mí en un futuro. Yo oí otra cosa. Por eso dije, para este momento sí. Y para el futuro. No, o sea... No se necesita ser médico familiar para desarrollar algunas cualidades que tiene un médico familiar. Me encanta, es exactamente lo que buscaba. A mí no me importa que sean médicos generales y que se sientan mal, porque yo vi muchas manos que dijeron médico general, que no levantaron cuando yo pregunté la especialidad. Y no se necesita ser alguien que tenga un título de residencia para trascender, para pertenecer, para tener una identidad, para pararse frente a cualquiera y decirle, hey, sí, secretario de salud, ¿qué te parece? Soy médico familiar. Y además me contrató un exsecretario de salud. Quien me metió a la academia fue un exsecretario de salud, Jesús Cumate Rodríguez. Mi jefe, uno de mis jefes. ¿Y ustedes creen que Jesús Cumate Rodríguez no tenía la capacidad de contratar a quien se le antojara? Si ustedes se quedan con la visión de ser críticos, de analizar el contexto, de ver las circunstancias, de ver cómo influyen cada uno de los parámetros, de informarse, de buscar las alternativas, de ser consciente de su realidad, de lo que son y de lo que esperan, de cuáles son sus debilidades, de cuáles son sus fortalezas, de cuáles son sus factores de riesgo, de cuáles son sus amenazas, no importa lo que vivan, no quiero poner un desarrollo catastrófico, ustedes la harán donde estén. ¿Sí o no? Donde estén, pero tienen que, en los hechos, comprometerse, como lo hizo Gandhi, como lo hizo Nelson Mandela. No estoy pidiendo que sean Gandhi, oh Dios, me encantaría, por favor, porque esta plática tiene que ver, y lo hablamos, híjole, mira bien los ojitos, porque uno de ellos puede ser el que esté cuando te tengan que estar en un gran momento y que te diga, ay, acuérdate que fuiste mi alumno, please, acuérdate de la clase, ¿sí? Y alguno de ustedes va a atender la madre de, la hija de, la hermana de, pero esa persona es tan importante como lo son ustedes. Y entonces en medicina familiar nos enseñan a tratar al otro integralmente. Y esa es la esencia. ¿Qué quieres ser? Gracias por permitirme compartir tu experiencia. Ortopedia. Ay, sí.
Me encanta, te va a ayudar mucho. La especialidad de ortopedia se desconectan mucho y es todo procedimiento. Pero si conectas un poquito, si tú quieres nada más hazlo para lo privado. Aunque lo quieras hacer nada más para lo privado. Si lo haces para lo privado, no puedes no hacerlo para lo institucional. Seguro, ¿ok? Bueno. Por otro lado, las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas en México y en el mundo han hecho que la definición de familia ha presentado grandes transformaciones demográficas, sociales y culturales que han afectado a su configuración y por lo tanto su abordaje. Ya les pregunté, me interesaba conocer cómo definen ustedes la familia. Me encantó, no tengo ningún problema con que usen la tecnología, lo que necesiten lo van a encontrar, tienen algo que nosotros no teníamos y que además no se nos permitía, ¿ok? Por favor, si eres tan... que ese recurso que tienen ahora ustedes de meter aquí el internet o copiar y pegar, eso los tiene que llevar más lejos todavía, en serio. Y les da las oportunidades y tienen rápido la opción de encontrar la respuesta, rápido el tratamiento. Esto es importante y no, perdón, me lo acabo de acordar. Si ustedes tienen toda la tecnología, todos los recursos, todo de eso, pero no saben, el diagnóstico no funciona. Lo que le den, lo que le haga, no va a funcionar. Pero si llegan al diagnóstico y no saben nada más de lo demás, el 50% del problema de su paciente está resuelto. El 50% del problema de su paciente está resuelto. Porque yo puedo decir, bueno, la chiripití es la que está dañada y entonces yo no tengo ni idea de qué sería la chiripití. Y entonces, pero la doctora es la especialista en la marinola de la chiripití. Y entonces, ahí te lo mando, pero lo canalizo exactamente a quien necesita resolver ese paciente. Exactamente. Por eso, lo que sea, el ortopedista, el cirujano cardiovascular. Yo tuve la oportunidad de trabajar, de conocer a gente del Magdalena de las Salinas, donde había un médico internista que presumía que llevaba 800 años, muchos, créanme, muchos, sin dar una sola consulta. Y lo despidieron, gracias a Dios, porque le pusieron una nota, lo pidieron, la consulta de ortopedia, juro que no estoy inventando ni adaptando, fue, tiene resfriado, no lo puedo operar. Médico internista, dígame, ¿qué hago con el resfriado? Yo, ortopedista, ¿qué hago con el resfriado? ¿Sí o no? Pero no pasa eso. Tanto está tan especializado que se les olvida lo esencial. ¿Sí o no? Y bueno, el médico, cerrando solamente para no dejar esa parte abierta, puso, es el único hospital donde hay tantas especialidades y no saben atender un resfriado. Así es que resuelvan el problema. Ok, ni siquiera tú supiste resolver el problema de resfriado común. Se llama negligencia. Y si nosotros teníamos problemas para la consulta y la competencia, ahora no quiero que vean cómo están las cosas. Cuando yo entré al examen de admisión para la residencia eran 1,200 plazas. Nada más que los candidatos fuimos 26,000. Se quedaron un montón sin esa especialidad, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ha disminuido el número? Entonces,
tienen que ser los mejores en todo, pero los mejores no nada más en recordar cómo contestar un examen, tienen que ser los mejores en lo que hagan y facilitarse el proceso, ser prácticos, todos sean creativos, imagínenselo y rápido tendrán la interacción. Es lo único que me dio la medicina familiar, la capacidad de ver no solamente enfocado a algo, sino enfocarme a lo general. Pero créanme, es bueno tener todo el panorama posible. Bueno, como pueden observar, la familia ha experimentado transformaciones que le han permitido adaptarse y actualizarse a las exigencias de la sociedad actual y que cada individuo tiene su propio concepto de acuerdo a la familia a la que pertenece. Si aquí les diéramos, ustedes me dieron una definición de que encontraron y estuvo bien, pero ustedes tienen su propia definición de familia. Respétenla, no traten de ser estereotipados, porque no hay nada más terrible que no aceptar lo que soy, a dónde pertenezco. Por favor, el concepto, ahora llegamos al concepto de medicina familiar. Solamente puse algunos ejemplos esenciales sobre los cuales voy a trabajar. Va a haber un receso en unos minutos. Creo que vamos bien. Esencialmente lo que a mí me interesa es que se queden con, que se lleven algo de esto y espero lograrlo. Si uno se lleva algo, doy gracias a Dios. Concepto de medicina familiar. La definición oficial del American Academy of Family Physicians se trata de la especialidad médica que proporciona atención sanitaria continua e integral al individuo y a la familia. Es la especialidad que integra las ciencias biológicas, clínicas y del comportamiento. ¿Qué les parece esta? Voy a atravesarme, puedo porque los he dejado muy solitos. Gracias. ¿Qué les parece? ¿Hay algo que quieran? ¿Qué significa para usted? Solo 3 renglones. ¿Habla de lo que yo les dije? ¿Es más completa de la que ustedes me dijeron? Y no tiene que ser extensa para ser completa. La medicina familiar no tiene que ser extensa. El conocer el todo te da la capacidad de la síntesis, te da la capacidad de la abstracción, te da la capacidad de moverte en diferentes circunstancias y en diferentes momentos y aplicar, puede, porque ¿tú tienes alguna enfermedad? No. ¿Tienes alguna limitación? No. ¿Y por qué usas lentes? Ah. ¿Sí o no? Sí. Ah, entonces yo no vivo mi proceso de salud de enfermedad y entonces como no es un problema mi visión, no lo atiendo. Mi maestro, uno de mis maestros, que donde esté, decía, cuando yo le describía los problemas, me decía, ey, tranquila, te voy a poner en un ejemplo. El que todos tengan caries y tú no tengas caries no significa que la loca eres tú. Que tú, como eres por las estadísticas, lo que predomina, entonces se hace una serie de medidas y los que quedan en la segunda desviación, entre este y en este, entonces estos son la población representativa y eso es lo saludable. Tú puedes ser la única que eres sana y toda la demás población estar enferma. ¿Sí o no? Y entonces, como yo me voy con la borregada, porque tengo que contestar como me dicen que conteste el examen, y el examen dice que las estadísticas son, ey, no tengo caries,
¿Cuál es el problema? ¿Quieres que tenga caries para entrar al grupo de la población normal? Porque normal es una medida estadística que tiene parámetros inferiores, que tiene que ver con la femenina de 49 años, con crisis de que tiene un comportamiento atípico que un médico tiene que concentrarse en encontrar esa pequeña diferencia para esa femenina, darle exactamente lo que requiere. Y Jesús Kumate fue secretario de Salud. Así es que comprométete con él y verás si lo logras. Y no tendrías que hacer nada incorrecto. Gracias. Se trata de la especialidad médica. Es una especialidad. Es la especialidad, aunque en México no se le dé el reconocimiento, que proporciona atención sanitaria continua e integral al individuo y a la familia. Es la especialidad que integra las ciencias biológicas, clínicas y del comportamiento. Y en el comportamiento vienen ¿qué? La sociedad, la sociología, la psicología. ¿Qué más del comportamiento? Las conductas delictivas, las conductas de salud, las conductas de prevención, comportamiento. En la palabra comportamiento, yo quiero que me digan cómo le hace el miocardio para valorar el comportamiento del miocardio. Habla de un individuo, no una fracción, no una parte. Yo quiero que con todos los avances de la tecnología como tenemos, yo quiero que alguien me diga que si no será la especialidad, que yo no estoy diciendo que yo sea la todopoderoso, de todo puedo saber, para canalizar adecuadamente. ¿A ustedes han pasado por clínicas donde hay médicos familiares? ¿Y se diferencian? ¿Se parecen a lo que yo estoy diciendo? El 95% de la atención médica, de la solución de problemas, ¿quién creen que lo hace? El médico familiar y el médico general. Pero ¿quién creen que quiere ser médico general y médico familiar si no embiste ser médico familiar ni ser médico general? Me viste más ser cirujano plástico. ¿Sí o no? Oh, no sabes. En Houston, ser cirujano cardiovascular, las rorras caen como monedas. ¡Tac, tac, 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 tac! Cuando te sacas el premio mayor. ¿Sí o no? Entonces, no se confundan. No se confundan y no se dejen llevar por una sociedad que los lleva a parecer, porque si lo hacen sin convicción, solo parecerán ser. Y cualquier imitación, cualquier copia, por perfecta que sea, será siempre una copia. Siempre será una copia. Entonces, lo que sea que hagan, háganlo con compromiso, con convicción, porque a mí me gusta. Si les va como a mí, que bueno, no importa, estoy satisfecha. Espero que no esté diciendo, ya dije lo de los 52 partos, pero bueno, díganme ustedes en una noche 52, ¿ustedes cómo estarían? ¿No? Por favor, si eres tan amable, en el 2004, la Universidad Nacional Autónoma de México definió al médico familiar como super médico. Nos dio nuestra capa y nos dijo,
prepárense para ser los super líderes, porque medicina, en la universidad hay incluso el departamento de medicina familiar. Díganme esto, ¿a qué hombre no le queda bien? El gerente de los recursos de salud, con amplio liderazgo, conocedor de la realidad nacional, del impacto de sus acciones y de sus limitaciones, interesado en comprender el contexto de los problemas y en buscar soluciones plausibles y costo efectivas. Y mientras más costo efectivas, mientras más me hagas con los mismos 5 pesitos, mejor. Porque a los médicos de Doctor Símil les están pagando por consulta 25 pesos. Pero hay días que no tienen ni una consulta. Tienen un salario base. El que tengan un título no les da la oportunidad de que van a recoger, como en 1956, que el dinero fluía, pero en serio fluía. Y entonces, y el que tenía un título, no saben. Pero después de las crisis de los 80, ¿hubieron crisis? Crisis, tan crisis, tan crisis. Y ahora, si antes habían crisis, están más encubiertas. ¿Cuánto comprarían ustedes con el mismo salario de la canasta básica, pongámoslo? Con el mismo salario, ¿cuánto comprarían? En por ciento de 1980, de los 80s. ¿Cuánto? 20. Tin, 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 cayeron las monedas. 20%. Un modelo de celular, cuando viene la innovación, ¿cuánto cuesta ese modelo? Cuando viene con un cambio, ¿cuesta lo mismo? No, más caro. Más caro. Y son las exigencias en las que ustedes están. Cuando yo estudié medicina familiar, no teníamos la cantidad de ropa que tenemos, ni teníamos que vestirnos de ciertas formas, ni teníamos que pertenecer, ni teníamos que hacer ciertas cosas. Y entonces ustedes, la sociedad y las circunstancias los están llevando a tener experiencias y a no pensar en su futuro. Pero acá, la Universidad Nacional Autónoma de México, que créanme, yo trabajé también en el departamento de medicina familiar, gerente de los recursos de salud. ¿Y cuáles van a tener ustedes? Con amplio liderazgo, conocedor de la realidad nacional. ¿Conocen su realidad? No me importa que conozcan la realidad nacional. ¿Conocen su realidad? Del impacto de sus acciones y de sus limitaciones. Interesado en comprender el contexto de los problemas y en buscar soluciones plausibles y costo efectivas, capaz de resolver el 95% de los problemas desde signos y síntomas aislados hasta las complejidades derivadas de múltiples padecimientos. Asimismo, es un experto en la relación médico-paciente-familia-comunidad. Me faltó el aire. Comprometido, porque también entra lo internacional, comprometido con la persona, comprende sus dolencias, emociones y esperanzas. ¿Cuáles son sus esperanzas? Ahorita vamos a llegar. Y la medicina humanística con un alto nivel profesional, técnico, investigativo y académico permanentemente actualizado. ¿Sí o no es una descripción que díganme si ustedes creen que yo lo cumplo? Yo, que empecé diciéndoles que uy, no saben. ¿Quién lo cumple? ¿Jesús Kumate lo cumpliría? Que en paz descanse. ¿Quién lo cumple? Entonces, cuidado con lo que leen, cuidado con lo que
se compran y sean críticos de su realidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver, es más sencillito, por favor. El perfil del egresado de la especialidad en medicina familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Nos conocimos? Gracias. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el primer nivel de atención. Y ambos cumplimos con ciertos perfiles, pero vean esto, el especialista en medicina familiar es el profesional de la medicina responsable de otorgar atención médica integral, continua al individuo y su familia, por lo que debe poseer una capacitación clínica, docente, administrativa y de investigación, así como establecer vínculos de responsabilidad compartida con el equipo de salud al abordar el proceso salud-enfermedad. El médico familiar es quien deriva con oportunidad y adecuadamente a los pacientes que lo ameritan y actúa con humanismo y apego a la ética profesional bajo una sólida conciencia social e institucional. ¿Cómo ves, mi niña? Ups, ¿ya necesitan receso? Ayúdenme a terminar para que sigamos, porque créanme, apenas voy en la 3 de 7, sigue, por favor. Ya viene el receso. Estuvo muy... Yo quería levantarlos a hacer ejercicio, pero creo que está funcionando. Elementos esenciales de la práctica de la medicina. Ya vieron todos los que les dije. Voy a cumplir con los 7. ¿Ok? O voy a cumplir hasta donde ustedes quieran. Porque puedo hacer un diálogo. Porque créanme, para estar aquí, investigué cuál es la circunstancia de ustedes, cuáles son las técnicas didácticas, cómo hablarles, cuál es la problemática en perspectiva que pudieran ustedes modificar. Y ustedes me dicen hacia dónde trabajamos. Elementos esenciales de la práctica de la medicina familiar. Es importante que el médico familiar esté abierto y con la actitud apropiada para escuchar el problema que le plantea su paciente, o su alumno, o su compañero de trabajo, o su jefe, o lo que le planteen, con todas sus variables y desde el contexto del consultante. O sea, yo no lo veo desde mi conocimiento, desde mi perspectiva. Sirve la introducción que dije antes. Yo no los veo desde, yo soy la doctora, tiene 8 años que no soy médico familiar. Bueno, sí lo hago en la privada, pero soy jubilada. El contexto del consultante y actuar discreta y razonadamente, gracias, teniendo en cuenta las implicaciones de las decisiones en el corto, mediano y largo plazo, porque ustedes cumplen un criterio en el corto plazo y al mediano plazo, un poquito más cortito, está el antro, o está el evento, o está la fiesta, y a largo plazo, mañana la cruda. Sus expectativas no van más allá, pero tiene que ver en el lugar que los ha puesto la sociedad. Y necesito que piensen, porque yo quiero que me digan cuál de ustedes va a tener el privilegio que el doctor Cruz y una servidora tuvimos. Quiero plantearles esto, sé que se los quiero dejar en el receso, sé que están cansados, pero es importante. ¿Cuántos de ustedes están pensando, si llegaran a mi edad, bueno, cuento una anécdota para sacarlos. Era pasante en servicio social la hija del presidente Echeverría. ¿Ok? Llegó ahí, además de bonita, tenía un glamour que no les cuento. Sobrina del presidente Echeverría, ¿eh? Y entonces empieza en el paso de visita. Paciente anciano de 49 años y todos los... Porque todos querían andar con él ya. Y les dijo, ancianos a los de 40 años. ¿Qué les parece? No saben la tos que les dio. A todos se les tragó la...
Entonces, ¿y ustedes, cuántos de ustedes están pensando si llegaran a mi edad o más o lo que tengan que vivir? ¿Cuántos están pensando en su futuro? ¿Cuántos están pensando en el Afore o en la inversión o cómo voy a llegar? Porque no solamente implica en esto o en un patrimonio. ¿Cómo voy a llegar a la edad que voy a llegar? Porque el médico familiar, si verdaderamente es médico familiar, ¿qué diría con su cuerpo? ¿Qué diría el médico con su cuerpo? Algo tiene que haber, ¿no? Porque yo hablo con mi cuerpo y no significa que traiga la marca, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, Porque yo, como pueden darse cuenta por mi ropa, es modelo de hace 800 años. Por cualquier marca. Es el cómo la portan. Lo más importante, decían en nuestra época, lo importante es la percha. O sea, lo más importante, me lo dijo mi maestro, el doctor Luis Arolev, me decía, lo que le pongas a un cuerpo hermoso y sano, lo luce. Ponle un costal de papas, que todos querrán traer ese costal de papas, ¿sí o no? Y entonces a largo plazo, no solamente implica lo económico, sino implica cómo voy a llegar. ¿Qué voy a hacer hoy para estar bien? A mí me produce bienestar estar aquí, no obstante que le decía, ay Dios, va a haber video. No, yo venía preparado incluso para hacer los ejercicios y para brincar y para hacer varias cosas. Y no. Frente a una cámara, que además se va a grabar lo que voy a decir. Oiga, es que voy a decir unas palabras que... ¿Y ahora cómo le cambio la broma que iba a hacer en esta parte? ¿Ok? No te metas con eso. Es mi oportunidad, es mi regalo estar con ustedes. No me dan ustedes, o sea, no les estoy sirviendo a ustedes, ustedes me están regalando la oportunidad de verlos, de sentirlos, y quién sabe, como les dije antes, si ustedes algún día sean los que me resuelvan un dolor del alma, del corazón, de lo que sea. Porque no me digan que los dolores emocionales no duelen, que la no pertenencia no se siente, que la discriminación no afecta, que el que te digan que no eres, que no vales porque tienes una especialidad o que eres médico general, no sirve. Y si ustedes me dicen algo contrario, ¿por qué usan ropa de marca? ¿Por qué tienen que comprar unos tenis que no tienen el dinero para ello? Bueno, ya estoy terminando. Como pueden darse cuenta, yo tengo una madera de esas de... Pero sí, esa soy yo. Holístico. Es el especialista de medicina familiar que debe centrarse en la persona y sus circunstancias y abarca todas las edades, ambos géneros, que se encarga de resolver los problemas de salud con un abordaje de predominio clínico, curativo y preventivo del individuo y su familia, capaz de resolver del 90 al 95%, y ahora cada vez menos por la cantidad de trabajo, porque cada vez nos da menos. Gracias. Horizontal, con un amplio campo de acción a lo largo del tiempo de consulta, proporcionando cuidados continuos e integrales del individuo, su familia y su comunidad, con particular énfasis en los aspectos educativos y preventivos. Integralidad, vamos bien, disposición para escuchar cualquier necesidad de su consultante, para lo que sea que se le busque, porque es el paciente la clave que orienta su acción médica, teniendo conciencia de que el motivo de consulta puede ser para incrementar el nivel de salud del consultante y consecuentemente con implicaciones directas en su familia, en sus redes sociales y por lo tanto en la comunidad o población en que participe.
o poblaciones se constituye por las ciencias biomédicas, conductuales y sociales. Aquí habla lo de que decían de biopsicosocial, por lo que comparte conocimientos y destrezas de otras especialidades. En el caso de que la pregunta sea por enfermedad, el médico debe conocer el problema del paciente sin importar, ya que es tan importante a veces más que dominar el conocimiento. ¿Sí? Les comparto algo. Dominar el conocimiento, ya saben, yo con anécdotas. Resulta que yo estuve en el servicio social, yo estuve durante la carrera de medicina en la universidad y les presumo con mucho orgullo. Y mi compañero de varios semestres era el número 1. ¿Cómo se le llama el premio que le dan al que tiene 10 absoluto en la universidad? Presea. ¿Perdón? Presea. No, tiene un nombre de un nombre, ¿perdón? Gavino Barreda. Gracias. Solamente, si no hay un 10 absoluto, no se lo dan a nadie. Y él fue el 10 absoluto. Entramos a servicio social. Yo le invito, patroncita, porque soy de rancho, déjenme decirle, y además, pues bueno, y mujer, y bla, bla, bla. Y entonces llegamos al servicio social y compartía una experiencia en la mañana. Y entonces, estando en urgencias, señores, este es su cubículo y ustedes son responsables del paciente que llegue a este cubículo.